Muchas gracias por la invitación, los echamos de menos. Bueno, me tocó hablar de la campaña presidencial déjenme poner aquí el tiempo para no pasarme. Sobre la campaña presidencial de 1989. Por supuesto, todos se acuerdan de ella. La primera, después del gobierno militar, de 17 años de gobierno militar, pasemos. Y esta, en el fondo, esta campaña presidencial comienza al día siguiente del plebiscito de 1988. ¿Ah? ¿Y por qué decimos que al día siguiente? Porque, primero, la oposición jamás pensó que se iba a perder el plebiscito. Existen muchas teorías en donde dicen que había una encuesta Gallup que se la mostraron al presidente Pinochet, él no habría hecho caso. Otros dicen que todas las encuestas que manejaba Sergio Fernández le daban un triunfo más o menos amplio a lo que era la opción no. Por lo tanto, y en general en la centro derecha todos creían que el plebiscito se iba a ganar. Muy pocos habían dado algunos síntomas de que se podía perder. Cosa distinta en la concertación, o en lo que empezó a hacer la concertación, que estaban bastante seguros que iban a ganar. El único temor de ellos era si el general Pinochet iba a reconocer o no el resultado. Esa era como la incógnita. Ahora, ¿qué iba a hacer el general Pinochet una vez que supo la derrota? Hay mil teorías. Según algunos, dijo que no iba a reconocer. Y llamó al general Zinke, que era el general, ¿no es cierto?, de la región metropolitana, para que sacara las tropas, y Zinke se habría opuesto. Nunca lo sabemos, Zinke nunca ha dicho nada. Otros, como Sergio Fernández, dicen que fueron testigos de que el general Pinochet no hizo nada que no fuera respetar el resultado, respetar la Constitución, y que por lo tanto no hubo ningún movimiento ni de tropas, ni mucho menos. Y hay una tercera versión que da el general Matei, que en la reunión que tuvo la Junta después del resultado, Matei dice que le habrían pasado un decreto para firmar con todos los miembros de la Junta para darle poderes absolutos a Pinochet, y que Matei no quiso firmar porque pensó que esto era para hacer algo con las tropas ese día, etc. Fernández desmiente totalmente a Matei. Por lo tanto, tenemos versiones para todo. ¿Ah? Ahora, cuando uno tiene versiones para todo, uno tiene que regirse por los hechos. Y los hechos es que se respetó el resultado y se siguió con el transcurso constitucional. Por lo tanto, eso es lo que hoy día podemos afirmar. Ahora, desde el punto de vista político, la campaña presidencial se inició primero con más intensidad en la concertación. ¿Por qué? Porque, bueno, teníamos al que fue el jefe de campaña del no, o que era como el presidente de todos los partidos que aglutinaban el no, que era Patricio Aylwin. Patricio Aylwin, que muchos asumían que era una figura que venía a terminar su carrera con el plebiscito. ¿Ah? De hecho, por eso fue una de las razones que lo escogieron para liderar, porque pensaban que a sus 71 años no pretendía ser candidato presidencial. Habían otros mucho más atractivos, como Ricardo Lagos, como Eduardo Frei, como Gabriel Valdés, aunque era edad parecida, pero que tenía como más protagonismo, y por lo tanto, incluso él dijo que él poco menos que no era una amenaza para nadie, y por eso lo pusieron en la situación de liderar la concertación de partidos por el no. Y lo hizo muy bien, fue muy ecuánime, y eso le generó o le produjo bastantes lealtades transversales. De hecho, los primeros, también lo cuenta la historia, los primeros en decir que Patricio Aylwin fuera candidato presidencial fueron dos socialistas, Gonzalo Marner y el ministro que acaba de sacar el libro, Enrique Correa. Fueron a quien fue el secretario general de la campaña del no, que fue Genaro Arriagada, y a él le propusieron: tenemos que aprovechar el impulso y proclamar de forma inmediata a Patricio Aylwin, porque muchos de ellos sabían que todavía era muy temprano como para que hubiese un candidato socialista como Patricio Lagos, o sea, como Ricardo Lagos. Y se encontraron con que Genaro Arriagada decía: pero no, pues si Aylwin, esto es su etapa final. Él apoyaba abiertamente a Eduardo Frei, que era el candidato joven, nuevo, ¿no es cierto?, heredero del Frei tradicional,
y que tenía mucho apoyo también entre los dirigentes más importantes y más jóvenes de la democracia cristiana. Entonces, al día siguiente del plebiscito se inició esta pugna, en donde Patricio Aylwin, que uno siempre lo puede ver con gestos muy suaves, muy conciliadores, era un político de tomo y lomo. O sea, si lo creían medio leso o medio débil, no tenía nada de eso. Por lo tanto, se lanzó a esta pelea presidencial. Y no sé si se acuerdan, pero pasemos. Se realizó una elección interna en la ADC para definir el candidato de ese partido. Y ahí ocurrió un hecho que no sé si se acuerdan, que se llama el Carmen Gate. ¿Se acuerdan de eso, no? Sí. Ya, el Carmen Gate, que en el fondo generó toda una debacle dentro de la democracia cristiana porque cuestionaron el triunfo de Patricio Aylwin en esas elecciones internas. Lo cuestionó tanto Eduardo Frei como Gabriel Valdés, en donde la historia, porque todo este tema todavía tampoco, así como no se sabe bien el plebiscito, con el Carmen también hay una especie nebulosa. La historia dice que Gutenberg Martínez, que era como el brazo derecho de Patricio Aylwin y era su jefe de campaña, habría adulterado los padrones electorales y habían aparecido mucho más votos en favor de Patricio Aylwin de lo que correspondían. Yo no lo puse acá, pero hay una serie de cartas que se mandaron en esa época. Frei le escribió, y eran cartas públicas, Frei le escribió a Aylwin, Aylwin le escribía de vuelta, después Gabriel Valdés, y al final hubo una disputa que duró, miren, un mes y medio casi, o un mes y 2 semanas. No, pues a ver, diciembre, enero, no más. Si no hablo para la matemática. Diciembre, enero, 2 meses y algo más, en donde la disputa fue a muerte. De hecho, así lo titulaba la segunda crisis en la ADC. A tal nivel llegó que los obispos trataron de interceder, ¿no es cierto?, para calmar las aguas dentro de la ADC. Porque muchos pensaban que, y eso es lo que le sumaba un poco más de dramatismo, que el candidato que eligiera la democracia cristiana iba a ser en definitiva el candidato de todos los partidos de la oposición. Y por lo tanto iba a ser el próximo candidato presidencial. Y si ya tenían certeza de que iban a ganar el plebiscito, nadie tenía duda en la concertación de que iban a ganar la presidencial. Por lo tanto, aquí se estaba disputando el nombre del próximo presidente de Chile. Por eso esta tensión, estas largas semanas de disputa, en un momento dado hubo conversaciones en donde se dejó fuera a Aylwin. Después Aylwin volvió a entrar en la pelea. Y al final, Gabriel Valdés y Eduardo Frei reconocieron el triunfo de Patricio Aylwin. La tesis como más no consolidada, pero al menos la que uno ha conocido que puede tener más certeza, es que efectivamente se adulteraron en ciertos lugares los padrones electorales, pero que Aylwin sacó tal cantidad de votos que no habrían influido en que ganara. Y por lo tanto, si bien hubo algunas denuncias de fraude que están más o menos comprobadas, el resultado era igualmente cierto de que iba a ser Patricio Aylwin el candidato presidencial. Es lo que sabemos hasta ahora. Nunca se ha adentrado mucho más del tema. Hubo varias reclamaciones de dirigentes de región y de provincia de la democracia cristiana, pero al final lo solucionaron y Patricio Aylwin fue el primer presidente electo sin perder de vista que tuvo como esta mancha originaria del Carmen Gate. ¿Sí? ¿Quiénes participaron en esa elección? Frei, Valdés. No, pero ¿quiénes fueron los votantes? Los militantes de la democracia cristiana. Empadronados. Claro. Ya. Sigamos. Por tanto, él fue y siguió más o menos un trayecto importante en el sentido de que fue proclamado como candidato el 6 de julio de la Concertación. El 12 de julio, y esto es un tema no menor, el Partido Comunista le dio su respaldo también como candidato presidencial. Si bien el Partido Comunista no formaba parte de los partidos de la Concertación por el no, le dio también su respaldo. Inició su campaña el 16 de julio en el Teatro Caupolicán. Y de ahí al día siguiente empezó un tema de giras nacionales. Giras nacionales que terminaron con el 8 de agosto con la inscripción oficial de su candidatura.
Ahora, ¿qué es lo interesante acá? Es el programa de gobierno, que es importante ver lo que se desarrolló en base a tres hechos o a tres materias. La primera era las político-institucionales, las económico-sociales y las de política exterior. La menos relevante es la de política exterior porque era más o menos un consenso de que había que abrir el país, habría que retomar las relaciones democráticas, etcétera, pero sí tienen interés las políticas institucionales y las económico-sociales, porque a diferencia de lo que son los programas de gobierno hoy día, ustedes han visto en la elección, la candidata Jara tenía 7 páginas y nunca quiso reactualizarlo después, que unos decían que no los leían completo, etcétera. El de la concertación debe haber sido el programa de gobierno más discutido y más elaborado de los últimos, no sé, 60 años en la historia de Chile. ¿Ah? Y quien lideró ese trabajo fue Enrique Correa, pero sobre todo este que está aquí a la izquierda, que es Edgardo Benninger. ¿Ah? Y fue un trabajo de verdad muy potente, y de hecho si uno lee el programa de gobierno, está en internet, lo pueden bajar, son 36 páginas, uno se da cuenta que está muy meditado, a tal punto meditado que prácticamente se cumplió íntegro durante el primer mandato del presidente Elwin, excepto un par de cosas que no cuajaron, pero la idea central de lo que iba a ser su gobierno de 4 años prácticamente ya estaba definido acá. ¿Ah? Y quizás si lo hubiesen leído con más detención, la gente de la oposición se habría dado cuenta de cuáles eran los objetivos políticos de este primer gobierno. Y entre ellos estaban, primero, el gran temor del primer gobierno de la concertación era terminar como Alfonsín. Tienen que acordarse en esa época que Raúl Alfonsín había asumido después de la dictadura militar argentina, el regreso de la democracia, mucha importancia, etcétera. Y uno de los grandes problemas de Alfonsín es que terminó con una inflación gigantesca. Si se acuerdan, tuvo que incluso entregar el poder meses antes a Carlos Menem porque no podía terminar su gobierno. ¿Y por qué? Porque se produjo una explosión de demandas sociales y principalmente sindicales. Y los sindicatos le hicieron imposible el gobierno a Raúl Alfonsín, siendo que los sindicatos habían trabajado con él, habían apoyado, ¿cierto?, el fin de la dictadura militar argentina. Por lo tanto, y lo mismo había pasado unos pocos años antes con Alan García, ¿ah? Que también después de una dictadura, ¿no es cierto?, llegó a Alan García, también tuvo que salir corriendo, porque era un país con inflación gigantesca, etcétera. Entonces, las experiencias más cercanas de transiciones democráticas era desastrosa. De hecho, después lo vamos a ver en el debate presidencial. Vige le saca en cara a Patricio Aylwin la experiencia precisamente de Alfonsín en Argentina y de Alan García en Perú. Ahora, ¿cuál fue la estrategia? La estrategia, que fue muy bien pensada, es primero no exacerbar las expectativas. Si uno se da cuenta, en el programa de gobierno no hay prácticamente ninguna medida que uno diga esto es populismo puro. ¿Ah? Y durante la campaña tampoco. Siempre era hay que bajar las expectativas, la democracia no es la panacea, esto vamos a tener que partir desde muy abajo, vamos a ir de a poco. Y una de las cosas que fue preparando la democracia cristiana fue la alianza con la CUT, y especialmente con Manuel Bustos. Manuel Bustos se convirtió en el primer presidente de la CUT. Todos le pusieron ficha a Manuel Bustos como el nuevo dirigente, ¿no es cierto?, que iba a poder liderar a los trabajadores. Y por eso es que el ministro Cortázar, ¿se acuerdan de lo, no? El ministro Cortázar fue ministro del Trabajo. Y fue ministro del Trabajo porque había sido antes asesor de la dirigencia sindical durante el último periodo del gobierno militar. Por lo tanto, conocía, estaban cercanos a Manuel Bustos. Y lograron tener una relación muy fluida entre Cortázar, Manuel Bustos, Foxley y Aylwin. Y eso hizo que no se reconoce mucho que Manuel Bustos haya tenido un gran rol en lograr bajar las expectativas y en sobre todo, que no es parte de la elección, pero fue de los 4 años, durante los 4 años
todos los años se hicieron grandes acuerdos laborales trabajadores-empresarios. O sea, no fue que los trabajadores salieran a protestar, a exigir, sino que lograron llegar a acuerdos y lograron llegar porque también hubo otra figura muy importante que nadie la menciona, que fue Manuel Feliu, que estaba a cargo de la CPC. Y él fue también el que dijo, bueno, aquí tenemos que hacer que esto funcione. Y por lo tanto se juntó la gente razonable para que se hiciera una transición razonable. Cortázar, Elwin, Feliu, Foxley, etc. ¿Ah? Y también se produjo en eso lo que fue como la segunda pata de esta transición, que fue el apoyo o el convencimiento de Foxley a el nuevo sistema económico, ¿cierto?, establecido durante el gobierno militar. Tienen que pensar que Foxley venía de Cieplan. Cieplan había estado antes en la Universidad Católica. Ahí habían chocado con los Chicago Boys, se fueron de la Católica, se instalaron solo, fueron muy críticos al principio del modelo neoliberal, etcétera, pero después de un proceso de reflexión se dieron cuenta que era el único sistema que funcionaba y que no había democracia posible, y en eso llegaban a la misma conclusión que Jaime Guzmán, que no había democracia posible si no había un desarrollo económico importante que permitiera a todos los chilenos, ¿cierto?, recibir los beneficios de un sistema democrático. Entonces, lograron también esa transición económica. Bueno, todo eso está acá, y lo hicieron en base a dos herramientas que también están en el programa, que fue la reforma tributaria y la reforma laboral, además de los acuerdos empresarios-trabajadores que se hicieron todos los años. Ahí también señalar que entre las cosas que se pedían estaba buscar la verdad en las violaciones de los derechos humanos. Si bien no establecían o no pedían la nulidad de la ley de amnistía, ya en este momento empezó Elwin y Benninger, etcétera, a decir que la ley de amnistía no impedía la investigación y la determinación de responsabilidades. Lo único que no se podía hacer era aplicar la pena. ¿Ah? Cosa que después sorprendió cuando vino el informe Rettig, etcétera, pero ya estaba claro desde el principio. Y también pedía la liberalización de todos los presos políticos, entre comillas, de esa época. Excluían a los con delitos violentos, crímenes de sangre, etcétera. Además, otro tema que la Concertación tenía muy en cuenta y estos no lo lograron, fue su relación con el Poder Judicial. El Poder Judicial para la Concertación estaba medio comprado por el gobierno militar. Todos los jueces, todos los ministros de la Corte Suprema habían sido nombrados por él. Un poco antes de entregar el gobierno, le dieron un premio de compensación para que se retiraran muchos y nombraron muchos ministros jóvenes, leales en el fondo al gobierno militar, y por lo tanto la relación con los tribunales, ellos pensaban que iba a ser difícil, y por eso querían crear un Consejo para la Justicia, que es lo mismo que se discutió ahora para las reformas constitucionales, y que los nombramientos de los jueces fueran por un órgano autónomo y no, ¿no es cierto?, del propio Poder Judicial con el Ejecutivo. Y otra cosa también, que es muy destacable, aquí está quizás la primera formulación más clara de lo que fue toda la política de mujer y familia en los siguientes 20 años. Están todas las normas que querían modificar para darle igualdad total entre hombre y mujer. Están todo el tema de los tribunales especiales de familia, de las normas especiales sobre familia, todo el desarrollo que, si ustedes lo ponen en perspectiva, entre 1990 y el 2020 hubo una revolución en materia de derecho a familia. Ya, todo ya estaba contenida más o menos, ¿no es cierto?, en este programa de gobierno. Y sin embargo, tenían como problema, ojo, una de las cosas que decían que las AFP eran muy buenas. ¿Ah? Y por lo tanto, lo único que había que hacer era tratar de encauzar las inversiones que hacían las AFP con sus fondos a ciertos proyectos prioritarios, etcétera. Pero estaban muy de acuerdo, y es más, pedían ampliar los lugares o los instrumentos en los cuales podían invertir las AFP. Es decir, pedían ampliar el sistema de AFP. Y
Y otro tema era la deuda externa. Y aquí también hay un tema. En esa época la Concertación decía, y lo decía en el programa, que Chile tenía una deuda externa gigantesca. Y por lo tanto que no se podía pagar la deuda externa si no había una negociación previa. Y aquí hubo una ayuda de los grandes acreedores chilenos en el extranjero con la Concertación para ayudarlos a negociar esa deuda. Porque en el fondo veían que era la única forma de darle viabilidad política al gobierno de Elwin. Y por lo tanto hubo un trato como más benigno de prácticamente todas las entidades financieras que eran acreedoras del país. Y otro tema importante es que ya desde este programa de gobierno, la Concertación y Elwin dan el mensaje o tratan de fijar el mensaje de que ellos son la unidad y la unidad de todos los chilenos sin exclusiones. Eso es como el mensaje de fondo. Aquí lo vamos a ver después en los discursos, ya no vamos a dividir a los chilenos entre amigos y enemigos, y por lo tanto se situó en una postura como por sobre el bien y el mal, que además se vio impulsada también por la estrategia de tratar de poner a Elwin como presidente ya desde la campaña. Y por eso todas las intervenciones de Elwin eran muy cuidadas, muy como estatus presidencial. Una de las cosas que hizo, que era la primera vez quizás que se veía en una campaña, hizo una gira internacional. Visitó durante 2 semanas muchos países de Europa y era recibido prácticamente como si fuera el presidente de Chile. Entonces, esa imagen que querían dar era parte de la estrategia de este es como el papá de Chile y por lo tanto nadie tiene que sentirse que aquí van a haber revanchas, que aquí vamos a perseguir instituciones, aquí vamos a buscar la verdad, pero siempre con ese matiz, ¿no es cierto?, de ser el que iba a unir a todos. Bueno, y ese programa, como les digo, fue obra, bueno, de Elwin también, pero principalmente de Ricardo Doenige, que venía trabajando con Elwin desde al menos el año 84, porque Benninger y Elwin fueron de los primeros que dijeron que había que tratar de aceptar la constitución de Pinochet y ir al plebiscito porque nunca iban a votar al régimen militar si no era, ¿no es cierto?, aceptando la propia institucionalidad. Sigamos. No, sí. No, estos son algunos textos del discurso del lanzamiento de campaña de Elwin. ¿Y por qué supone? Porque hay alguna frase importante. Mire, iniciamos hoy una nueva etapa en nuestra lucha para reconquistar la democracia. ¿Por qué es importante esto? Porque todo el discurso del gobierno militar estaba en que la democracia se recuperó con el cambio de mando en 1990. Y por lo tanto la transición en realidad fue desde 1981 hasta 1990, por lo tanto fue el gobierno militar el que entregó a Chile, devolvió a Chile una nueva democracia sólida, etc. Bueno, ellos tratan de despejar siempre de que la verdadera democracia y transición recién empezaba ahí, que no era mérito de los militares, sino que le habían quitado, ¿no es cierto?, el poder a los militares para ello establecer la democracia, que trata de fijar también un mensaje que fue potente y que al final el que ha quedado como en la retina, de que el gobierno militar y toda la gente centro-derecha no hizo nada, pero como es que le arrebataron el mando y ellos hicieron un proceso democrático, cosa que no fue así, porque ahí participaron todos. Y todos ayudaron de alguna forma. Ahora, después dice, desterrar definitivamente la lógica de la guerra, a no más chilenos entre amigos y enemigos. Y ojo aquí también, si bien toda la izquierda apoyaba a Elwin fue lo suficientemente hábil para no perder nunca el rumbo de que él no podía mostrarse en un extremo. Y siempre dijo nuestro categórico rechazo a todos los métodos de violencia y del terrorismo, vengan de donde vengan, sea del propio Estado o de cualquier grupo. Con esto, en el fondo, está invalidando todo lo que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, el MIR, el Lautaro, etcétera, que todavía tenía un aire muy romántico dentro de la izquierda, y de la izquierda que estaba fuera de la concertación. Entonces, lo que él dice es, no me van a pasar por encima. O sea, yo soy alguien conciliador,
quiero que todos los chilenos se unan, pero ojo porque yo voy a ser drástico con cualquiera que se salga. Y así como voy a ser drástico para perseguir a los militares involucrados, voy a ser drástico para perseguir, ¿no es cierto?, a los terroristas o a los que sigan con la vía violenta. Y aquí miren, porque una de las cosas que se decía también es que un gobierno democrático como Elwin no iba a ser capaz de mantener el país en orden y que la amenaza subversiva estaba, etc. Y dice, el futuro gobierno, así como no usará contra nadie la fuerza al margen del derecho, no será débil ni inerme ante la violencia y el terrorismo. O sea, trata de fijar ese tema en forma muy importante. Y en materia económica incluye el concepto de justicia social. Queremos construir un Chile con todos los chilenos, queremos saber la verdad, reconstruir la democracia en 4 años. Y todos tenemos que tener claro que la democracia no es una panacea que permite solucionar todos los problemas de la noche a la mañana. Y esto es un tema importante también porque Elwin no se dedicó a hacer campaña en base a promesas de estas listas de supermercado que hacen siempre hoy día los candidatos de vamos a eliminar el UEF, más subsidio, más CAS. Fue muy política y política conceptual. Y por lo tanto, esa fue una estrategia que fue muy llamativa y que la hizo una campaña mucho mejor que la de Vigi. Sigamos. Aquí está en el programa, uno de los primeros programas políticos de la época, no sé si se acuerdan, Decisión 89, en Canal 13, que uno está en YouTube. Véanlo y uno se da cuenta de cómo ha cambiado Chile. A ver, unas preguntas de una ingenuidad y todos se trataban como lo más formal del mundo. Los temas que se discutían eran como súper encasillados. Es bien entretenido. Y ahí dice cosas bien sorprendentes también, porque le preguntan siempre, el gran tema, uno de los grandes temas que Vigi trató de fijar era que Elwin estaba aliado con la izquierda más extrema y que había un pacto secreto y que cuando Elwin fuera presidente, la izquierda más extrema, el Partido Comunista, el Frente, etcétera, iban a formar parte del gobierno y los iba a indultar a todos y los iba a sacar, etcétera. Y le preguntaron en esas cosas, ¿usted ha cambiado? Porque él también dejó en claro siempre que él había sido adversario de Allende, porque eso le da garantía también de que le creyeran esta parte que no iba a aceptar, ¿no es cierto?, a los más extremos. Entonces, le preguntaron en esta entrevista, ¿cuánto ha cambiado usted que ahora sí puede ser aliado de los socialistas? Y él dice, mire, yo no he cambiado nada, los socialistas han cambiado y hoy día son demócratas. Entonces, en el fondo, él no se corre a la izquierda, sino que trata de llevar todo hacia el centro. Y además, dice que, y aquí se mete un tema importante, que es la muletilla que quedó también de los 40% de pobres en Chile, 5 millones de pobres. Que le dicen en una entrevista de dónde sacó los 5 millones de pobres, porque eso no existía. Y bueno, lo muestro después. Él dice, mire, nosotros no inventamos los 5 millones de pobres. Esto está en un documento oficial firmado por Felipe Larraín, el último ministro de Hacienda de centro derecha. Sigamos. Por otro lado, tenemos a Vigi, que aceptó ser candidato presidencial. Habían varios candidatos en la derecha, entre ellos estaba Sergio Onofre Jarpa, si bien él nunca lo dijo, como buen político, el buen político nunca dice que quiere ser candidato, entonces, pero estuvo ahí rondando siempre. Y el otro que quería era Sergio Díez, que ese sí se manifestó, lo hizo público con el apoyo supuesto del Partido Nacional, etc. También estuvo nuestro amigo nacionalista, se me olvidó el nombre, ustedes me tienen que ayudar. Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez también fue un precandidato, pero al final triunfó el candidato del gobierno. Y el candidato que en el fondo también querían apoyar la CPC y el empresariado que era más cercano al gobierno militar. Y ese hombre fue Vigi porque pensaba, tenía 41 años. Contra un señor de 71, iba a mostrar mucha diferencia. Él era ya en esa época, se mostraba como el gran creador del milagro chileno, ya las cifras estaban dando azules, el progreso económico era importante. Sigamos. Pero no era político. Y todos se acuerdan de que apareció en una conferencia de prensa diciendo que tenía una contradicción vital.
¿ah? Que él no era piensen que en esa época el jefe de campaña de él era Sebastián Piñera, ¿ah? Y con Cristian Larroulé, eran los dos que estaban más cercanos a su campaña. Y Vigi dijo en el fondo, mira, desde que me retiré del Ministerio de Hacienda han pasado 40 días y yo me di cuenta que no soy un político, no me gusta exhibirme, no me gusta andar, ¿no es cierto?, prometiendo cosas que a veces no se pueden cumplir. A mí me gusta un trabajo más sencillo. Esa entrevista también está en YouTube, la pueden ver, y es divertido que aparece Vigi hablando y al lado aparece Piñera, ¿ah? Diciendo así cada vez que decía, etc. Entonces, se retiró y se acuerdan que se fue a la montaña. Dijo que subió de la Concagua, ¿no es cierto? Después la montaña lo llamó. Mucho se pensó que era como una puesta en escena, pero no, fue verdad, ¿ah? Y renunció al Ministerio de Hacienda el 15 de marzo, el 15 de mayo dijo que le había venido esta crisis y el 12 de agosto, marzo y mayo, junio, julio, agosto, en reflexión, en agosto aceptó nuevamente ser el candidato presidencial. Esto afectó su campaña, por supuesto, ¿ah? En el fondo hizo poco menos que Elwin pudiese correr solo durante varios meses y además fue una indecisión que no muchos entendieron. Esto de ir a la montaña, volví, me habló la Pachamama y ahora sí, etc. Fue como algo curioso, digamos. Y el programa de gobierno de Vigi era muy, muy inferior al de Patricio Elwin, ¿ah? Creo yo, porque a esta altura ya estaban convencidos de que iban a perder, ¿ah? La UDI es Renovación Nacional y en el fondo las personas que estaban en el gobierno impulsando esta candidatura ya tenían claro más o menos que no había opción de derrotar a Elwin y por lo tanto no le pusieron mucho empeño. De hecho, este fue un programa que se hizo entre 5 personas y vamos sumando todos los lugares comunes de la centro derecha, pero no hay nada muy novedoso, nada que pudiese cambiar la aguja de una elección y por ende es un programa de gobierno, como les dije, muy inferior al de Patricio Elwin. Sí tenía algunas cosas memorables, ¿ah? Por ejemplo, uno de los eslogans era ISAPRE para todos, ¿ah? Otra cosa decía que era 1.000.000 de empleos. ¿Se acuerdan de esa promesa, no? Bueno, y una vez conversé con un diputado de la UDI que salió electo la primera vez y por lo tanto estuvo en la campaña de Vigi. Entonces me contaba de cómo había sido la campaña, etc. Y él, de lo que más le preocupaba era esta promesa de 1.000.000 de empleos. Y llegó hasta Vigi y le dijo, es una locura que prometas 1.000.000 de empleos. ¿Y por qué? Le dijo, dije, porque los chilenos no quieren trabajar, quieren que les regalen las cosas, ¿ah? Entonces no quieren empleos, quieren regalos, ¿ah? Bueno, pero ese fue uno de los temas. Y prometió un crecimiento anual del 5%. Y ahí una cosa notable, además dijo que las exportaciones en 4 años más iban a subir a 12.000 millones de dólares. Y en 4 años con Elwin llegaron a 12.500 millones de dólares. O sea, la apuntaron justo pero para el otro lado. ¿Ah? Sigamos. Y está este tercer personaje, el famoso Frafra, ¿ah? Que era como una manifestación ya señera de los primeros signos populistas, ¿no es cierto?, en las campañas presidenciales. Acuérdense que él decía, vamos a terminar con la UEF en 5 minutos, y en su programa decía salud gratis, educación gratis, parlamentos regionales, creación de la Secretaría de la Mujer, renegociar todas las deudas de las personas, bajándole las deudas, los intereses, etc. Libertad política y libertad económica. Y se presentó porque todos veían que Vigi había sido bastante bueno, Vigi dejó este espacio con su contradicción vital y no le fue mal al Frafra, ¿ah? Sacó más o menos un 15%. Por lo tanto, fue no menor y con eso después creó la unión de centro-centro, ¿ah? Bueno, ¿y para qué vamos a decir todas las historias que contaba, la del pollito, ¿no es cierto? Que le habían regalado un pollito, que después había hecho más pollito y se había hecho millonario y todo. Sigamos. Pero siempre se quedó al margen y de hecho al debate presidencial, que fue el 9 de octubre del 89, no lo invitaron, ¿ah? Solo fue Elwin con Vigi. Y fue un debate presidencial bien como atípico, que también está en YouTube, lo pueden ver.
Vigil se dedicó durante todo el debate a atacar a él y Elwin a tratar de esquivar los combos y a defenderse. Como que nunca pasó a la ofensiva. Entre esas cosas, ¿qué le decía? Que Elwin estaba con un pacto secreto y era aliado de las fuerzas de izquierda marxista-leninista. Y además que su comando estaba lleno de ex-UP. Y por lo tanto, ¿cómo los ex-UP y el marxismo-leninismo iba a ser capaz de darle gobernabilidad al país? También decía que la propuesta económica de Elwin era una mezcla de Alan García con Raúl Alfonsín y por lo tanto estaba destinada al desastre. Y otra cosa que lo acusaban que era que en el fondo él lo único que quería era indultar terroristas, que eso era parte del pacto secreto que él tenía con el Partido Comunista. Entonces quería indultar los terroristas y que esto de que solamente los que no son de sangre, etcétera, era falso. Y Elwin se defendió primero diciendo, bueno, yo fui adversario de Allende, pero la izquierda cambió, es democrática y yo le creo. Eso sí, negaba cualquier alianza con el Partido Comunista. Y lo que uno podría decir, la única propuesta así como más de avanzada, era que en Chile estaba latente un estallido social gigantesco. Y ese estallido social se tenía que enfrentar con el mismo sistema económico, pero legitimado políticamente, democráticamente y además con recursos extra. Y por eso hablaba de la reforma tributaria y, ¿no es cierto?, de la reforma laboral, que eran parte de este paquete que le iba a dar la viabilidad económica a los primeros 4 años de gobierno. Sigamos. Esta es una de las cosas que le mostraban a Elwin. Ahí hay una foto con Volodya Teitelbaum, donde los comunistas dicen Elwin, presidente de todos, comunistas. Entonces, aquí decían que esa era la idea de que estaba aliado con los comunistas y que quizás fue el principal ataque que le dieron durante toda la campaña. Siga. Y esta es la evolución de las encuestas CEP. Siempre Elwin el azul, estuvo en mayoría. Nunca estuvo ni cerca Vigil de poder hacerle collera. Pero miren, la única cosa como anecdótica, o sea, no anecdótica, sino que objeto de estudio, entre octubre y diciembre fue donde se produjo la gran definición presidencial. En esos meses, octubre, noviembre, porque esto fue a principios de diciembre, en 2 meses, se desplomó casi 10 puntos en todos los ítems de la encuesta CEP-Vigil y subió en 10 puntos casi en todos los ítems Patricio Elwin. O sea, el gran cambio se dio incluso después de los debates, se dio después de que Vigil fuera a la montaña. Elwin era el mejor candidato posicionado, pero tampoco era el que iba de una mayoría arrolladora hasta octubre. Y en octubre, noviembre y diciembre hay varias teorías de por qué ocurrió. Hay para todos los gustos, pero el hecho es que ahí hubo un cambio fundamental y el Frafra, en cambio, siempre se mantuvo igual. Sigamos. Y Elwin ganó. Todos celebrando, todos felices en la concertación. El triunfo de Elwin ayudó a cimentar la concertación. La concertación no habría existido, creo yo, si no hubiese sido Elwin el presidente. Y sigamos. Y lo que produjo también esta elección estableció el primer sistema de partidos que dura hasta hoy. Y estos fueron los resultados parlamentarios en la derecha, donde pueden ver el azul senadores, rojo diputados. Renovación Nacional tuvo una victoria total. Y eso le permitió y le dio espaldas, sobre todo a Andrés Salamán, para hacer lo que se llamó la democracia de los acuerdos. Ellos, junto con Piñera, ¿no es cierto?, Evelyn Matei, etcétera, fueron los que dieron los votos para la reforma tributaria, para la reforma laboral, porque querían ser una especie de Adolfo Suárez chileno. Adolfo Suárez fue el gran líder de la transición española, que pasó de ser franquista a ser demócrata en 2 segundos, porque vio que era a donde había que recalar y por lo tanto la transición española se veía con mucha tensión desde Chile. De hecho, la Concertación invitó muchas veces a políticos españoles. El propio Adolfo Suárez estuvo en seminarios acá en Chile afirmando, ¿no es cierto?, cómo tenía que ser una transición pacífica.
Y por otro lado, en la derecha, principalmente Jaime Guzmán, también era muy consciente de los errores de la transición española, cuando Franco dijo que había dejado todo atado y muy atado, y resulta que a los 2 años le habían desarmado todo el sistema. Bueno, Guzmán y gran parte de la derecha estaban preocupados de que desarmaran todo el sistema institucional y Chile volviera, ¿no es cierto?, a lo que era el sistema anterior a 1973. Por lo tanto, era un tema referente la transición española. Y aquí Andrea Laval usó esta ventaja gigantesca de poder llegar a acuerdos sin necesidad de hablar con la UDI, porque además esos independientes casi todos después se pasaban a rehenes. Entonces quedó muy disminuida. Ahora, después, ¿por qué se produjo el trasvasije? Porque ya a la mitad del gobierno de Elwin se empezaban a dar cuenta que RN estaba perdiendo apoyo y que la UDI estaba surgiendo más. Pero eso es otra charla, sigamos. Y este fue el resultado de las parlamentarias, que ayudó mucho a Elwin también. La DC fue el partido mayoritario por lejos. Y por lo tanto eso le dio una base bastante sólida. Aquí aparece el PPD porque el PPD se formó como un partido instrumental. Entonces aglutinó a muchos sectores del PS. Pero esto tiene que en el fondo darse a el ala del PS que era más democrática, o los renovados que le decían. Los no renovados fueron en el otro partido artificial que se creó que es el PAIS, que sacaron muy pocos votos, y esto no se ha hecho, pero esto también, creo yo, tiene que haber ayudado mucho a la unificación del Partido Socialista y a la renovación total del Partido Socialista. Y otra cosa que ayudó mucho es que el Partido Socialista está dividido como en dos, el PS de Núñez y el PS de Almeida. El PS de Almeida, ¿no es cierto?, le costó más la renovación. Este gran triunfo de la ADC, los pocos votos que sacó el país, que tenía gran parte de los socialistas de Almeida, el triunfo más o menos importante dentro de la izquierda del PS Núñez, y ojo, y la amistad personal que tenía Elwin con Clodomiro Almeida, que habían sido amigos desde chicos, hizo que esta concertación funcionara. Habían sido compañeros de colegio, etcétera, se entendían directo, y Almeida fue el que en el fondo tuvo ese trato con Elwin de hacer, vamos todos a la renovación, ahí vamos todos a formar parte de la concertación. Por eso cuando dicen si las vías personales importan, importan. Si no hubiesen sido tan amigos y tener tanta confianza entre ellos, quizás habría sido distinto. Sigamos. Entonces, algunas conclusiones que podemos sacar. Primero, la derecha estaba absolutamente desconcertada en cuanto a un programa político. No fueron capaces de levantar ninguno, no fueron capaces de levantar ni un buen candidato tampoco. De hecho, se dividió en dos. El Frafra con Vigi, y este desconcierto de la derecha, que yo creo que era porque no pensaban que iban a perder el plebiscito, duró hasta 1999. Tienen que recordar que después la elección siguiente fue el 93 y llevamos de candidato a Arturo Alessandri, candidato que fue porque nadie más quería y era el único que en el fondo no le iba a hacer daño a nadie, pero todos daban por perdida la elección. Solamente después, con la primera campaña de Lavín, es que la derecha nuevamente se vuelve competitiva. Después, bueno, la consolidación de la concertación con los equilibrios necesarios para que no se rompiera. También un nuevo sistema de partidos, se consolidó el nuevo sistema económico, le dio estabilidad al texto constitucional. Y al final hay una pregunta que está siempre abierta. Cuando asume Elwin, ¿fue el final de la transición? ¿Fue el principio de la transición? ¿O fue una etapa intermedia de la transición? Es un debate que todavía está en discusión. Todavía no se ha escrito mucho sobre la transición. Y es un trabajo que vamos a hacer ahí en el Instituto de Historia, sin duda ahora que está aquí el director del instituto escuchando, el profesor Castro, que es un tema que todavía está por estudiarse mucho. Hoy día la transición se ha estudiado muy poco todavía. Hay libros, etcétera, pero un libro académico, fuera más allá de las pasiones, etcétera, todavía está pendiente y eso es uno de los desafíos que tenemos como historiadores. Pues. Muchas gracias.